Free Audio Library. María Skłodowska nació en Varsovia, en la Polonia del Congreso del Imperio Ruso, el 7 de noviembre de 1867, la quinta y más joven hija de los conocidos maestros Bronisława, de soltera Boguska, y Władysław Skłodowski. Los hermanos mayores de María, apodada Mania, fueron Sofia, Józef apodado Józio, Bronisława apodada Bronia y Elena apodada Hela. Tanto por el lado paterno, como por el materno, la familia había perdido sus propiedades y fortunas a través de participaciones patrióticas en levantamientos nacionales polacos, destinados a restaurar la independencia de Polonia. Esto condenó a la generación siguiente, incluidos María y sus hermanos mayores, a una difícil lucha para salir adelante en la vida. El abuelo paterno de María, Józef Skłodowski, había sido director de la escuela primaria de Lublin, a la que asistió Bolesław Prus, quien se convirtió en una figura destacada de la literatura polaca. Władysław Skłodowski enseñaba matemáticas y física, materias que María debía cursar, y también era director de 2 escuelas secundarias de Varsovia para niños. Después de que las autoridades rusas eliminaran la instrucción de laboratorio de las escuelas polacas, trajo gran parte del equipo de laboratorio a casa, e instruyó a sus hijos en su uso. Finalmente, sus supervisores rusos lo despidieron por sentimientos pro-polacos y lo obligaron a aceptar puestos peor pagados. La familia también perdió dinero en una mala inversión, y finalmente decidió complementar sus ingresos alojando a niños en la casa. La madre de María dirigía un prestigioso internado para niñas en Varsovia. Renunció al puesto después del nacimiento de María. Murió de tuberculosis en mayo de 1878, cuando María tenía 10 años. Menos de 3 años antes, la hermana mayor, Sofia, había muerto de tifus contraído de una interna. El padre de María era ateo y su madre una católica devota. La muerte de la madre y la hermana de María la llevaron a abandonar el catolicismo y volverse agnóstica. A los 10 años, María comenzó a asistir al internado de J. Sikorska. Después, asistió a una para niñas, del que se graduó el 12 de junio de 1883 con una medalla de oro. Tras un colapso, posiblemente debido a una depresión, pasó el año siguiente en el campo con familiares de su padre, y el siguiente con él en Varsovia, donde impartió clases particulares. Al no poder matricularse en una institución regular de educación superior por ser mujer, ella y su hermana Bronisława se involucraron en la clandestina Universidad Voladora, una institución patriótica polaca de educación superior que admitía alumnas, donde María realizó su primer trabajo científico, en 1890 al 91. María llegó a un acuerdo con su hermana Bronisława de que le brindaría ayuda financiera durante los estudios de medicina de Bronisława en París, a cambio de una ayuda similar 2 años más tarde. En relación con esto, María aceptó un puesto primero como tutora a domicilio en Varsovia, luego durante 2 años como institutriz en Szczuki con una familia terrateniente, los Jorawski, que eran parientes de su padre. Mientras trabajaba para esta última familia, se enamoró de su hijo, Kazimierz Jorawski, un futuro matemático eminente. Sus padres rechazaron la idea de que se casara con la pariente sin dinero, y Kazimierz no pudo oponerse a ellos. Free Audio Library. A finales de 1891, dejó Polonia para ir a Francia. En París, María encontró refugio brevemente con su hermana y su cuñado, antes de alquilar una buhardilla más cerca de la universidad, en el barrio latino, y continuar con sus estudios de física, química y matemáticas en la Universidad de París, donde se matriculó a finales de 1891. Subsistía con sus escasos recursos, manteniéndose abrigada durante los fríos inviernos usando toda la ropa que tenía. Se concentraba tanto en sus estudios que a veces se olvidaba de comer. Skłodowska estudiaba durante el día y daba clases particulares por las noches, apenas ganándose su sustento.
Skłodowska había comenzado su carrera científica en París con una investigación de las propiedades magnéticas de varios aceros, encargada por la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. Ese mismo año, Pierre Curie entró en su vida. Fue su interés mutuo en las ciencias naturales lo que los unió. Pierre Curie era instructor en la Institución Educativa Superior de Física y Química Industrial de la ciudad de París. Fueron presentados por el físico polaco Józef Wierusz-Kowalski, quien se había enterado de que ella estaba buscando un espacio de laboratorio más grande, algo a lo que Wierusz-Kowalski pensó que Pierre podría acceder. Aunque Curie no tenía un laboratorio grande, pudo encontrar un espacio para Skłodowska donde pudo comenzar a trabajar. Su mutua pasión por la ciencia los acercó cada vez más y comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Finalmente, Pierre propuso matrimonio, pero al principio Skłodowska no aceptó ya que todavía planeaba regresar a su país natal. Sin embargo, Curie declaró que estaba listo para mudarse con ella a Polonia, incluso si eso significaba verse reducida a enseñar francés. Mientras tanto, para las vacaciones de verano de 1894, Skłodowska regresó a Varsovia, donde visitó a su familia. Todavía estaba trabajando bajo la ilusión de que podría trabajar en su campo elegido en Polonia, pero se le negó un lugar en la Universidad de Cracovia debido al sexismo en el mundo académico. Una carta de Pierre la convenció de regresar a París para obtener un doctorado. Ante la insistencia de Skłodowska, Curie había escrito su investigación sobre el magnetismo y recibió su propio doctorado. También fue ascendido a profesor de la escuela. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió la existencia de los rayos X, aunque aún se desconocía el mecanismo de su producción. En 1896, Henri Becquerel descubrió que las sales de uranio emitían rayos con un poder de penetración similar al de los rayos X. Demostró que esta radiación, a diferencia de la fosforescencia, no dependía de una fuente externa de energía, sino que parecía surgir espontáneamente del propio uranio. Influenciado por estos dos importantes descubrimientos, Curie decidió estudiar los rayos de uranio como posible campo de investigación para su tesis. Demo. 15 años antes, su esposo y su hermano habían desarrollado una versión del electrómetro, un dispositivo sensible para medir la carga eléctrica. Utilizando el electrómetro de su esposo, descubrió que los rayos de uranio hacían que el aire alrededor de una muestra condujera la electricidad. Utilizando esta técnica, su primer resultado fue el hallazgo de que la actividad de los compuestos de uranio dependía únicamente de la cantidad de uranio presente. Planteó la hipótesis de que la radiación no era el resultado de alguna interacción molecular, sino que debía provenir del propio átomo. Esta hipótesis fue un paso importante para refutar la suposición de que los átomos eran indivisibles. En 1897, nació su hija. Los Curie no contaban con un laboratorio propio. La mayor parte de su investigación se realizaba en un cobertizo acondicionado. El cobertizo, antigua sala de disección de la Facultad de Medicina, estaba mal ventilado y ni siquiera era impermeable. Desconocían los efectos nocivos de la exposición a la radiación que conllevaba su trabajo continuo y sin protección con sustancias radiactivas. La SPCI no financió su investigación, pero recibió subvenciones de empresas metalúrgicas y mineras, así como de diversas organizaciones y gobiernos. Free Audio Library. En julio de 1898, Curie y su esposo publicaron un artículo conjunto anunciando la existencia de un elemento al que llamaron polonio, en honor a su Polonia natal, que durante 20 años permanecería dividida entre tres imperios. El 26 de diciembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, al que llamaron radio, palabra latina que significa rayo. En el curso de su investigación, también acuñaron el término radiactividad. Para demostrar sus descubrimientos más allá de cualquier duda, los Curie buscaron aislar el polonio y el radio en forma pura. La pechblenda es un mineral complejo,
La separación química de sus constituyentes fue una tarea ardua. El descubrimiento del polonio había sido relativamente fácil, químicamente se asemeja al elemento bismuto, y el polonio era la única sustancia similar al bismuto en el mineral. El radio, sin embargo, fue más esquivo. Está estrechamente relacionado químicamente con el bario, y la pechblenda contiene ambos elementos. Para 1898, los Curie habían obtenido trazas de radio, pero cantidades apreciables, no contaminadas con bario, aún estaban fuera de su alcance. Los Curie emprendieron la ardua tarea de separar la sal de radio por cristalización diferencial. De 1 tonelada de pechblenda, se separó 1/10 parte de 1 gramo de cloruro de radio en 1902. En 1910, aisló el metal de radio puro. Nunca logró aislar el polonio, que tiene una vida media de solo 138 días. Entre 1898 y 1902, los Curie publicaron conjunta o separadamente un total de 32 artículos científicos, incluyendo uno que anunciaba que, cuando se exponían al radio, las células enfermas formadoras de tumores se destruían más rápidamente que las células sanas. En 1900, Curie se convirtió en la primera mujer profesora de la Escuela Normal Superior, y su marido se unió a la facultad de la Universidad de París. En junio de 1903, bajo la supervisión de Gabriel Lippmann, Curie recibió su doctorado en la Universidad de París. Ese mes, la pareja fue invitada a la Royal Institution de Londres para dar un discurso sobre la radiactividad. Al ser mujer, se le impidió hablar, y solo a Pierre Curie se le permitió hacerlo. Mientras tanto, comenzó a desarrollarse una nueva industria basada en el radio. Los Curie no patentaron su descubrimiento y se beneficiaron poco de este negocio cada vez más rentable. En diciembre de 1903, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Pierre Curie, Marie Curie y Henri Becquerel el Premio Nobel de Física, en reconocimiento a los extraordinarios servicios que prestaron con sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel. En un principio, el comité tenía la intención de honrar solo a Pierre Curie y Henri Becquerel, pero un miembro del comité y defensor de las mujeres científicas, el matemático sueco Magnus Gösta Mittag Leffler, alertó a Pierre sobre la situación y, después de su queja, el nombre de Marie se agregó a la nominación. Marie Curie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. En diciembre de 1904, Curie dio a luz a su segunda hija, Eve. El 19 de abril de 1906, Pierre Curie falleció en un accidente de tráfico. Mientras cruzaba la Rue Dauphine bajo una intensa lluvia, fue atropellado por un vehículo tirado por caballos y cayó bajo sus ruedas, fracturándose el cráneo y muriendo instantáneamente. Curie quedó devastada por la muerte de su esposo. El 13 de mayo de 1906, el Departamento de Física de la Universidad de París decidió conservar la cátedra creada para su difunto esposo y ofrecérsela a Marie. Ella la aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de primer nivel como homenaje a su esposo Pierre. Fue la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París. Sin embargo, la búsqueda de Curie para crear un nuevo laboratorio no terminó en la Universidad de París. En sus últimos años, dirigió el Instituto del Radio, ahora Instituto Curie, un laboratorio de radiactividad creado para ella por el Instituto Pasteur y la Universidad de París. La iniciativa para crear el Instituto del Radio surgió en 1909 de Pierre-Paul-Émile Roux, director del Instituto Pasteur, quien, decepcionado porque la Universidad de París no le proporcionaba a Curie un laboratorio adecuado, le sugirió que se trasladara al Instituto Pasteur. Solo entonces, ante la amenaza de la marcha de Curie, la Universidad de París cedió, y finalmente el pabellón Curie se convirtió en una iniciativa conjunta de la Universidad de París y el Instituto Pasteur.
Curie visitó Polonia por última vez a principios de 1934. Unos meses más tarde, el 4 de julio de 1934, murió a los 66 años en el Sanatorio San Sellemós en Passy, Alta Saboya, a causa de una anemia aplásica que se cree que contrajo debido a su exposición prolongada a la radiación, lo que le causó daños en la médula ósea. Cuando el cuerpo de Curie fue exhumado en 1995, la Oficina de Protección contra los Rayos Ionizantes concluyó que no pudo haber estado expuesta a niveles letales de radio en vida. Señalaron que el radio solo supone un riesgo si se ingiere, y especularon que era más probable que su enfermedad se debiera al uso de la radiografía durante la Primera Guerra Mundial.